Aunque ustedes no lo crean, ya se me acalambran los dedos. Yo me hago como que no, pero así esto de aquí me duele, no sé por qué. Vamos a la palabra del Señor. Ni le hubiera dicho, mejor no le hubiera dicho nada, porque se lo van a decir a toda la gente. Vamos al libro de Números. Al capítulo 11. Y leeremos el versículo 4. Le doy gracias a Dios que ya mi querido amigo José ya está bien de salud. Gracias a Dios. Mi pequeño nietecito ya está bien. Por ahí está. Y estuvo bien enfermito por 2 meses. José. Gracias a Dios. Vamos a la palabra del Señor. Y también le doy gracias a Dios que hoy un problemilla que yo tenía en El Salvador con una propiedad, después de 2 años de espera, este día, gracias a Dios, recibí ya una respuesta súper favorable. Y he estado, algunas veces me han visto con un montón de papeles en mi escritorio, que estoy dándole vueltas, buscándole resolver un montón de cosas que están entretejidas ahí. Gracias a Dios, que Dios es maravilloso. Versículo 4 dice: y la gente extranjera que se mezcló con ellos. Este mensaje es rajatabla, pero no voy a tratar de suavizarlo, ¿de acuerdo? Por amor a vosotros, voy a ser suave esta noche. Pero aquí lo que dice es: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar. ¿Por qué los hijos de Israel lloraron? Por influencia de la gente extranjera, por influencia de ellos. Y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? ¿Qué estaban pidiendo los israelitas? ¿Qué estaban pidiendo los israelitas? ¿Y qué piden los creyentes de hoy? Es decir, es que la palabra hay que aplicarla tal como es, ¿no? ¿Quién nos diera a comer carne? Aleluya. Y luego dice: nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de la carne que comíamos en Egipto, y dicen de balde, dice que se la comían, o sea, se la daban de gratis, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Dios, Espíritu Santo, hoy te suplicamos que en tu gran bondad y misericordia hables a nuestras vidas, nos instruyas, nos enseñes para provecho espiritual, para fortaleza nuestra, y que todas las maquinaciones y trabajos ocultos del enemigo sean destruidos en tu santo nombre. Que el nombre de Cristo sea glorificado y puesto en alto. Digan amén, amén y amén. Siéntese, por favor. No iba a comenzar por aquí. Esto no estaba en mi mensaje, pero el Espíritu me está guiando. Les decía que el Señor relató una parábola del trigo y la cizaña. El trigo y la cizaña. Que el sembrador sembró trigo, pero que en la noche salió el enemigo y sembró cizaña.
Los trabajadores llegaron donde el sembrador y le dijeron que estaba creciendo la cizaña con el trigo. Y le preguntaron, ¿cortaremos la cizaña? Y él les dijo, no, porque si cortan la cizaña, pueden también llevarse el trigo, se pueden cortar el trigo también. ¿Y cómo fue que dijo? Déjenlo que déjenlo que crezcan juntamente. Dejen que el trigo y la cizaña crezcan juntamente hasta que llegue el momento de la cosecha. Y cuando llegue el momento de la cosecha, él pondrá el trigo en el granero y la cizaña la amontonará y la quemará. En otras palabras, si hablamos de la iglesia del Señor, porque la iglesia es del Señor, a mí el Señor no me ha mandado a cortar la cizaña dentro de la congregación. No es ese el trabajo mío. El trabajo mío es edificar lo que es del Señor, lo que sería el trigo, edificar el trigo, abonar el trigo, hacer que el trigo dé buen fruto, pero no cortar la cizaña. Eso de alejar la cizaña es un trabajo que le pertenece de manera exclusiva solo al Señor. Y que cuando lo va a hacer Él, cuando Él venga en gloria. Así lo dice Mateo, que cuando Él venga separará las cabras de las ovejas. Y le dirá a sus ovejas, venid, porque las ovejas van a estar a la derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino de los cielos. Y le dirá a las cabras, ustedes al fuego eterno. Pastor, ¿qué es lo que está tratando de decir? Bueno, ¿por qué andar con rodeos? No todo lo que se congrega en una iglesia es trigo. Parece que no se oyó. No todo lo que se congrega en una iglesia es trigo, sino que también dentro de una iglesia hay cizaña. Tengo que yo andar identificando y diciendo, así como cuando jugamos con aquellas florcitas, sí, no, me quiere, no me quiere. No me corresponde a mí andar sabiendo, ¿será cizaña la de lentes? ¿Será trigo la de lentes? ¿Será cizaña el de azul? ¿Será trigo? Eso no me importa ni me corresponde a mí. Conoce el Señor a los que son de Él. Aleluya. El punto allá en el interior, uno sabe si es trigo o es cizaña. ¿Lo entendieron? ¿Lo oyeron? ¿Por qué? Dejar que la cizaña esté juntamente con el trigo. ¿Por qué? Porque es probable que en la inmensa misericordia de Dios, así como cambió el agua en vino, ¿entendió lo que dije? Él podría ser tan poderoso de que una cizaña de repente se convierta en trigo. Pudiese el Señor ser misericordioso y salvar a alguien. No lo dice así la palabra, pero simplemente estoy diciendo por qué razón. Pero la otra razón por la que debe estar juntamente con el trigo es que gracias a la cizaña se sabe lo que es trigo. Aquí viene el aspecto, el gran principio de comparación. ¿Cómo se sabría si una persona es bonita si no hay feos? Es gracias a los feos que hay gente que dice, este está bonito, esta está bonita. Gracias a los feos. ¿Entendió?
Si no hubiera gente chaparra, ¿cómo pudiera alguien decir yo soy alto, soy alta? Si no hubiera gente chaparra. Aleluya, ¿me están entendiendo? ¿Cómo pudiéramos decir este es trabajador si no hay haraganes? Entonces, gracias a la cizaña, se puede saber lo que es trigo. Ahora, cuando llegamos al pasaje de hoy, yo no iba a entrar por ahí, yo iba a entrar por otro lado. Porque lo que nos está diciendo, esta pantalla está apagada, lo que nos está diciendo aquí nuestro pasaje es que dentro del pueblo de Israel, cuando ellos salen de Egipto, se unieron extranjeros con ellos. A ver si de los técnicos vienen a aprender esto para que podamos avanzar con la palabra. Se unieron extranjeros con ellos. Es decir, ¿se llevaron qué? Cizaña con ellos. Ahí van peregrinando por el desierto. Y de repente, ¿quiénes fueron los que empezaron a dar problemas en medio camino? A medio camino, ¿quiénes fueron los que dieron problemas? Los extranjeros. ¿Quiénes eran los que murmuraban? Entiéndase por extranjero lo que dice ser y no es. Ellos se veían como israelitas, se vestían como israelitas, caminaban como israelitas, pero no eran israelitas. Andar una Biblia debajo del brazo no quiere decir que usted es creyente. Decir amén no quiere decir que usted es creyente. Decir aleluya no quiere decir que usted es creyente. Vestirse como se viste no quiere decir que usted es creyente. Los dejo pensativos, ¿no? Entonces, estos extranjeros son los que en algún momento influyeron en los israelitas para que se quejaran. Aleluya. Por eso dije, estos extranjeros son los que ponen a prueba los que somos y los que no somos. Si alguien es influenciado, arrastrado por un extranjero, es decir, por uno que no es creyente, significa que este nunca ha sido creyente, verdadero, auténtico. Los dejo hasta ahí para luego hacer una pausa y llegar a donde tenemos que llegar. ¿De acuerdo? Bueno, aquí era por donde yo iba a comenzar. Aquí, ahora sí voy a comenzar por donde iba a comenzar. Porque estamos hablando de liderazgo, tomando a Josué como punto de partida, para hablar de liderazgo. Uno de los grandes desafíos, mire cómo cambio de rumbo, no importa, pero eso era importante decirlo. Pero uno de los grandes desafíos para la mayoría de iglesias u obras del Señor en general es lograr un liderazgo idóneo. ¿Por qué necesitamos un liderazgo idóneo? Nuevos líderes. Porque continuamente hay líderes que fallan, que hoy son líderes y mañana no son líderes. Transitar una buena parte del camino de la vida siendo todavía un líder espiritual no es sencillo, no es fácil. Y se los puede decir alguien que el día de hoy está cumpliendo 45 años de estar predicando el evangelio como pastor. Hace 45 años fue instalado como pastor, 45 años. Y no ha sido nada fácil ni sencillo ser pastor por 45 años. Bueno, entonces líderes que fallan, otros que no lideran en forma bíblica. El gran escándalo que tenemos hoy con las declaraciones de Dante Gebel de la semana pasada en una entrevista, donde él de manera abierta dijo que él no era un predicador, sino que él era un comunicador.
que él lo que hacía era presentar un show, y predicar el evangelio no es un show. Usted no ha venido al circo, usted no ha venido al teatro, usted ha venido a adorar al Señor, a la iglesia del Señor. Pero lo tremendo es que no solamente lo dijo él, lo dijo Marcos Witt y lo dijo Jesús Adrián Romero. Dijo: nosotros somos comunicadores, en otras palabras, entretenedores. Yo no estuviera aquí si vengo a entretenerlos. No, yo no vengo a entretenerlos, al contrario, vengo a desentretenerlos, a darles una buena macaneada para que se compongan. Aleluya. Comunicadores. Yo no soy comunicador, yo soy predicador. Aleluya. Bueno, y además de eso, hay otros que se consumen en celos ministeriales. Hay otros pastores que están más preocupados del avance de otra iglesia, de cómo predica otro pastor, de que si ya tiene programas en la radio, yo también tengo que tener programas en la radio. Si tiene programas en la televisión, yo también tengo que tener programas en la televisión. Si en aquel templo caben 500, yo también tengo que tener un templo de 500, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí no tiene que haber celo ministerial, porque todos trabajamos para el Señor. Aleluya. Y esto aplica aún a nuestros diferentes pastores de zona. Ustedes no tienen competencia entre ustedes, no. Ustedes trabajan para el mismo Señor, para el mismo Dios, y de Él van a tener la recompensa. Aleluya. Bueno, como en estos 45 años, una de las cosas que yo he podido observar es esa situación de pastores que les cuesta reconocer el llamado de algunos jóvenes al ministerio. Reconocer que hay otros que en algún momento van a tomar su lugar. Y nosotros debemos entenderlo, que nuestros días están contados. Y de repente nosotros ya no estaremos acá. Y otro más tiene que levantarse para seguir predicando el evangelio. Es decir, la obra no va a parar porque un hombre se detenga. El pueblo de Israel siguió hasta la conquista de Canaán. Aunque Moisés muere antes de pasar el Jordán, la obra continúa y la obra continuará. Aun cuando el pastor Pineda ya no esté en esta tierra, la obra tendrá que continuar. Alaben a Dios y pidan que el pastor se vaya pronto. Ah, no, vaya. Bueno, sigamos, por favor. Ahora, estamos estudiando la vida de Josué. De las características que él tuvo que aprender para poder llegar a ser un líder útil para Dios. Porque usted puede llegar a ser líder y no ser útil para Dios. De hecho, hay gente que llega a ser líder, pero en vez de ser útil para Dios, es un estorbo para Dios. Uno de los fenómenos que, por ejemplo, yo pude observar allá en El Salvador era de los hermanos que iban a los famosos institutos bíblicos. Estos, en vez de ser una bendición para la iglesia local, después venían a ser un dolor de cabeza para el pastor. Porque apenas iban a estudiar un par de meses, un par de libros, y ya creían que lo sabían absolutamente todo. Y venían a dar guerra a las iglesias locales. Guerra, es decir, en vez de ser líderes útiles, de servir como apoyo y soporte, venían a ser un problema. Y si el Señor a usted lo levanta, y si el Señor a usted lo capacita, es para que sea de bendición a la iglesia donde el Señor lo ha puesto. ¿Qué tuvo que aprender Josué para llegar a ser un líder útil? En los mensajes anteriores dijimos que número uno, él aprendió a tener comunión con Dios. Eso lo vio en Moisés. Y luego él imitó que no podía obtener victoria, éxito. Usted no puede tener victoria y éxito a menos que usted aprenda a tener comunión con Dios. Comunión con Dios. Y entre ellos está, por ejemplo, el esfuerzo que hacemos los días miércoles. Porque sé que hemos trabajado duro,
hemos estado hoy en el frío, bajo la lluvia, trabajando, pero de todas maneras nuestra alma tiene sed del Dios vivo. Y por eso estamos en esta noche aquí, porque tenemos sed del Dios vivo. Aleluya. Comunión con Dios. Comunión con Dios. Aleluya. Hace años tuve a un muchacho que vivía con nosotros. El muchacho compartía, en ese tiempo vivíamos en un apartamento y compartía el apartamento con nosotros. Se iba a ver a la novia. Desde que llegaba a trabajar solo se bañaba y se iba a ver a la novia. Allá pasaba metido con la novia como 3, 4 horas. Allá como a las 9 de la noche, 10 de la noche iba llegando al apartamento. Y desde que llegaba agarraba el teléfono. En aquel tiempo no habían teléfonos celulares, sino que habían esos teléfonos. Y él agarraba el teléfono y le había puesto un cordón como de aquí a las bancas. Porque agarraba el teléfono y se metía al baño. Y algunas veces nosotros estábamos así. Y él encerrado en el baño hasta que teníamos que hablarle. Carlito, ya. Entonces, sí, es que estoy hablando con mi novia. Le digo, pero ya tenés como media hora que no te oigo ninguna palabra. Es que estamos enojados. El punto está de que él iba a verla y todavía regresaba de verla y todavía seguía. No le bastaba las 3, 4 horas que había estado con la novia, sino que quería seguir teniendo comunión con ella. De igual manera es el que está enamorado de Cristo. No le basta un tiempecito en la iglesia, quiere seguir hablando con Él, platicando con Él. Y Josué aprendió eso, porque usted, como líder de Dios, como miembro de una iglesia, como creyente, pues, no va a poder tener éxito, victoria, a menos que aprenda a tener comunión con Dios. Dije que aprenda, porque no es fácil doblar las rodillas, permanecer 30 minutos, 1 hora orando. Si usted cree que es fácil, no lo es. Si aprende a ir manejando, ir platicando con Dios, estar trabajando y estar platicando con Dios, hacer cualquier cosa y estar en comunión con Dios. Aleluya. Luego, el miércoles pasado aprendimos la segunda característica: aprender a esperar a Dios. Josué subió con Moisés al monte. Después de 5, 6 días, 7 días, estuvieron allí hasta que Dios llama a Moisés a subir a recibir las tablas de la ley. Habían esperado varios días. Luego Moisés sube y Josué se queda a media montaña. No ve a Moisés ni tampoco oye lo que hay en el campamento. ¿Y cuántos días se esperó allí? 40 días. 40 días hasta que Moisés bajó. 40 días que fueron suficientes como para que otra persona hubiera ido al campamento y decir, mire, yo no sé qué es lo que pasó a Moisés porque nunca bajó, o yo pensé que quizás ya estaba aquí, por eso bajé. No, simplemente él le dijo, espérame, y esperó. Aprender a esperar a Dios y no tomar atajos. Mientras estamos esperando, no tomar atajos, sino esperar en Dios. Aleluya. Llama la atención, por ejemplo, aquel hombre que tenía 37 años. 37 años de estar esperando un milagro. Y lo esperó hasta que lo recibió. El cojo, allá en la puerta de la Hermosa, esperó 38 años hasta que recibió el milagro. Y algunas veces usted está esperando que en una semana, un mes, 2 años, 5 años le llegue el milagro. Sigue esperando que si Dios dijo, Dios lo va a cumplir. Hoy vamos a ver a un Josué aprendiendo a tener percepción de Dios. Percepción de Dios. Cuando hablamos de percepción de Dios, es que en cierto momento, escúchelo bien, en cierto momento del peregrinaje de Israel por el desierto. ¿Por dónde iban? Por el desierto. Y muchas veces lo he dicho, cuando Dios saca
a Israel de Egipto, Israel estaba a 3-4 días de la tierra de Canaán. La carretera que une a Egipto allí con Canaán es muy corta. Yo he transitado por esa carretera, he estado en el monte Sinaí. Así que era de irse rápido. Pero ¿por qué Dios lo llevó por el desierto? La misma Biblia da la respuesta. Dice, para probar lo que había en el corazón de ellos. Es decir, si se hubieran ido en línea recta, entra a Canaán con este montón de impíos que iban ahí, eso hubiera sido un problema serio ya en la tierra de Canaán. Pero Dios quería probar lo que había en el corazón de ellos y por eso los llevó ¿por dónde? Por el desierto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que muchas veces Dios nos lleva a nosotros también por el desierto para probar lo que hay en nuestros corazones. Alaben a Dios en esta noche. Probar lo que hay en nuestros corazones. Entonces, estos extranjeros que iban por el desierto eran los encargados de quejarse, de rebelarse por diferentes motivos contra Moisés. Eran los que decían, este Moisés nos sacó para hacernos morir aquí en el desierto. Este Moisés fue el que nos trajo. Lloraban porque no tenían agua. Dios venía y les daba agua. Ahora querían carne, ahora querían esto, querían cebollas, querían lo que fuera. Es decir, quejándose, rebelándose contra Moisés. El problema era que no solamente eran ellos ahora, sino que habían influenciado en el pueblo. Por eso el pueblo debe tener discernimiento. Aleluya. Júntate con gente espiritual. Júntate con gente que ame a Dios. Porque si te juntas con carnales, terminarás siendo carnal. Te juntas con gente murmuradoras, terminarás siendo murmurador. Júntate con gente peleonera y terminarás siendo peleonero. El que con lobos anda, aullar aprende. Aleluya. Dime con quién andas y te diré quién eres. Simplemente si te juntas con gente que ama a Dios, adora a Dios, tú también terminarás siendo uno de ellos. Aleluya. ¿Qué es lo que tenemos ahora aquí? Moisés, el hombre manso. Porque fue lo que Dios dijo de Moisés, que no había un hombre más manso que Moisés, paciente como Moisés. Pero llegó un momento que este hombre manso y este hombre paciente, ¿qué pasó? Se cansó. Y usted dirá, ¿será posible, pastor, que un hombre manso y paciente se canse? Sí, Señor. Yo no soy ni tan manso ni tan paciente, pero algunas veces sí se me ha terminado la mansedumbre y la paciencia con ciertas personas. Es decir, es algo real que de repente uno llega, ya no lo soporto, ya no lo aguanto, ya no lo aguanto, ya no. Aleluya. Estamos hablando en el liderazgo, Aleluya. Y entonces si Moisés se cansó de este pueblo murmurador y rebelde, imagínense nosotros que no somos Moiséses, que somos simple ¿qué? Langostas sacadas de no sé dónde. Aleluya. ¿De qué están hoy reclamando? Que estaban cansados del maná, de ese alimento que Dios les daba de manera milagrosa cada mañana. Dios era lindo, cada mañana podían ir a recoger su alimento. Todo lo que tenían que hacer era agarrar un canasto, salir y recoger lo que se iban a comer en el día, porque no podían recoger más, porque lo que se recogía además se podría. Era tan milagroso que el día viernes recogían el doble, porque sábado no caía. Alaben a Dios, sábado no caía. Pero Dios les daba el alimento. Estos no se preocupaban por zapatos, porque los zapatos nunca se envejecían. No se preocupaban por ropa, porque la ropa no se envejecía. Aleluya. Ahora se están quejando. ¿Y qué es lo que quieren ahora? Digan lo que querían.
Pero díganlo con ganas, pues. Carne. ¿Y qué es lo que usted quiere? Ah, no lo van a decir. Quieras o no, nuestra vieja naturaleza se inclina a las cosas de la carne, queramos o no. Es una lucha que tenemos. Es una lucha que tenemos. Pero en una lucha donde la victoria está garantizada si andamos en el Espíritu. Querían carne. Oiga lo que dice Números 11, 4 al 6, que es lo que hemos leído. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Es decir, andaban pero que querían carne, que bárbaros. Aleluya. Como aquel hombre que se vino ¿de dónde? ¿De dónde? ¿De qué país se vino? Pues de Guatemala. Ya tiene 5 años de estar aquí solo. Allá dejó a la esposa. ¿Cómo anda ese pobre? Con hambre. ¿De qué? De carne. ¿Me están entendiendo? Es decir, si usted no lo ha vivido, usted no sabe de lo que estoy hablando. Si usted es un hombre que tiene aquí su mujer, usted no sabe y dirá carnal. No, quisiera que usted estuviera en los zapatos de ese que tiene 5 años, 10 años de estar solo y que ha estado fiel a Dios y fiel a la mujer que dejó allá en Guatemala. A ver cómo le hubiera ido a usted. O démosle vuelta a la torta. Una mujer que tiene 10 años de estar trabajando y mandando para su esposo y sus hijos que dejó allá. ¿Cree que es fácil? Por muy santa que sea, por muy consagrada que sea, de repente va a tener deseos ¿de qué? Dígalo pues sin miedo. De carne. Aleluya. Y voy a ser todavía más duro. Una mujer que no le da a su marido, un marido que no le da a su mujer, ¿cómo anda este pobre? ¿Cómo anda este pobre carnívoro? Aleluya. Por eso es que San Pablo dijo, cuando estudiamos el capítulo 7, no os neguéis el uno al otro, no le deis lugar ¿a quién? Al diablo. Venga mi corazón, venga mi vida. Aleluya, aleluya. Yo creo que más claro no puedo hablar. ¿Cuál es el punto? Empezaron a decir, nos acordábamos del pescado que comíamos. No quisiera ser más gráfico. Nos acordamos de los bailes, de las grandes orgías que hacíamos en el mundo. Hay creyentes que se lamentan de lo que dejaron en el mundo. Usted no debería lamentarse de lo que dejó en el mundo. Debería estar gozoso de lo que tiene hoy en Cristo Jesús. Aleluya. De acuerdo, cuando me ponía bien loco. Usted lo que necesita son 3 correazos bien dados. Aleluya. Y cuando agarrábamos el montón de modelos, es decir, de cerveza modelos. Aleluya. Bueno, sigamos antes que les dé sueño. Y entonces vino Moisés. ¿Cómo se sintió Moisés? Cargado, saturado. Ya no aguantaba a esos 2,5 millones de israelitas. Imagínense si nosotros aquí con unos 1,800, 2,000 ya no aguantamos. Y Moisés eran 2,5 millones. Entonces, pero el punto está que la carga se había hecho demasiada ¿qué? La carga se había hecho demasiada pesada. Y en Números 11 al 15, Moisés le dijo a Dios. Y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí?
concebí yo a todo este pueblo, lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne? Yo voy a decir algo, pero no lo dije. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne. Aleluya. Danos carne que comamos. Y dijo Moisés, no puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. ¿Hasta dónde llegamos? ¿Hasta dónde? A ver. Hasta el 15. Leamos el 15. Y así lo haces tú conmigo. Yo te ruego que me des muerte. Mire, ¿en qué estado estaba Moisés? ¿En un estado qué? No, depresivo. Depresivo. Porque solamente cuando uno está en un estado depresivo es que quiere morirse. Ansioso, depresivo. Me des muerte. Si he hallado gracia en tus ojos, si he hallado gracia en tus ojos, ya córtame, Señor, y que yo no vea mi mal. ¿Qué es lo que estaba diciendo Moisés ahí? Eso es interesante porque Moisés está diciendo, Señor, así como voy, me voy a volver loco. Voy a quedar loco. Voy a andar ahí alando cosas por la calle y que diga, uy, aquel muchacho colochito que llegaba a la iglesia, que se sentaba enfrente, mira ahora alando de tanta carga, de tanta presión que había sobre él o ella. ¿Entendió? Así que dice Moisés, antes que me venga este mal, mejor llévame, Señor, porque estoy a punto de reventar. Pastor, ¿usted se ha sentido alguna vez a punto de reventar? Sí, pero nunca me he sentido deprimido, gracias a Dios. Nunca he sentido, no sé lo que es la depresión, pero saturado, que cuando alguien ya aparece por la puerta digo, Señor, que no venga con un problema más allá. Sí, algunas veces desde que veo que la sombra se va acercando, la sombra negra, que la sombra se va acercando, digo, Señor, que no venga con otro broncón, porque ya es suficiente lo que tengo para este día. Por eso verán ustedes que el día después de que predico salgo corriendo y pum, me agarro el carro y vámonos. Porque simplemente estoy que ya no aguanto una carga más. Aleluya. Y de repente empiezan a llamarme, disculpe, ¿ya vio cómo está la luna? Disculpe, y mañana va a llover. ¿Cómo va a estar la temperatura mañana? Oh, Dios amado. Estoy bromeando, no es así. Pero lo que estoy diciendo es que hay veces que ya no queremos una carga más en nuestra vida. Bueno, ¿qué le dijo Dios a Moisés ahí? ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Que reuniera ¿qué? A 70 ancianos. Que reuniera a 70 ancianos. Aleluya. Bueno, ¿a dónde estamos? ¿A qué versículo vamos? Al 17. Al 16 y 17. Escuche bien. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel. Si esto lo oyera fulano de tal, que se deja rodear de jóvenes para que lo aconsejen, no le dijo, estoy hablando en serio en esta noche. Si yo quiero buenos consejeros, y no digo que los jóvenes no pueden dar buenos consejos, ¿cómo no? Pero la experiencia no se compra, la experiencia se adquiere. Y entre más avanzamos en la vida, deberíamos tener más experiencia. Por eso a los jóvenes se les puede perdonar ciertas acciones, pero no ya viejos, que ya ni pelo tienen en la cabeza. No estoy hablando por usted. Aleluya.
Aleluya. Se le puede perdonar a nuestras jovencitas que los frijoles los dejaron salados o sin sal. Pero a una hermana ya de cierta edad, ya no se le puede perdonar. ¿Entendió? A menos que le esté llegando ya el mal de Alzheimer. Júntate, 70 ancianos. Pero mire cómo le dice Dios a Moisés. Estos ancianos ya se habían destacado en medio del pueblo de Israel en su labor. De 2,5 millones de israelitas, Dios había venido preparando en el anonimato entre bambalinas a 70 ancianos. ¿Sabe por qué? Porque Dios no solamente conoce el presente, Dios conoce el futuro. Y Dios ya sabía que Moisés en un momento dado ya no iba a aguantar, ya no iba a soportar. Entonces Dios ahí venía preparando a 70 ancianos, en los cuales iba a poner el mismo espíritu de Moisés. Es decir, en vez de ser un solo Moisés, ahora iban a ser ¿cuántos? 71. Más Josué, 72. Porque Dios iba a poner el mismo espíritu. Porque ¿de qué me sirve yo tener a 10? Que cuando yo voy caminando así, ellos van. ¿De qué sirve? Aleluya. Que yo me pongo a levantar hojas y ellos, hay bastantes hojas, ¿verdad? ¿Entendió? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve tener así colaboradores que no van marchando, caminando al mismo ritmo que tú llevas? Que no sienten la misma carga, la misma responsabilidad. Aleluya. Aleluya. Pudiera hoy alargarme y decir que si usted trabaja en X trabajo, debería sentir la misma responsabilidad de aquel que está a cargo de ese trabajo. Aunque él no esté, usted siente la misma responsabilidad. Nada que hoy no me ve el jefe, me pongo a ver todo lo del Facebook, todo lo TikTok. Aleluya. Aleluya. Bueno, ¿qué pasó con ellos? Estos se juntaron. Los 70 ancianos se juntaron, excepto 2 que se quedaron en el campamento. Esto es importante, aunque no lo voy a tocar hoy. Pero de los 70, 68 se juntaron y 2 no llegaron. Se quedaron en el campamento. Y la función de estos ancianos sería, de acuerdo a la palabra de Dios, según Números 11:17, ¿cuál iba a ser la función de ellos? Y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos. Y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Aleluya. Imagínense que yo tengo aquí este speaker y ahí lo llevo yo a puras penas, agarrado de las 2 orejas. Pero viene el hermano Adán, se levanta así y me dice: no, pastor, agárralo usted de una oreja y yo la llevo de la otra oreja. Qué fácil es caminar así. Llevamos la carga, ya no va en una, sino que va en 2. ¿Lo están entendiendo? Aleluya. Aleluya. Que eso muchas veces es lo que falla en el hogar. La pobre mujer está echando tortillas. La pobre mujer está cocinando. La pobre mujer está cortando el repollo. Y él la lleva en la América. Y usted viendo pedazos de partido de fútbol. En vez de decirle: ¿en qué te puedo colaborar, mi vida, mi cielo, mi papayito? Así, ¿verdad? Así romántica, bien romántico él. Entonces,
quiero que entiendan la carga. Por eso dice la Biblia que son mejor dos que uno. Y aquí son 70 los que Dios está levantando. Qué bendición y alivio fueron estas palabras para Moisés. Al fin, la carga sería ¿qué? Compartida. Ya no iba a estar él al frente con todos los temas que le incumbían resolver. ¿Saben ustedes qué es lo que pasa en esta iglesia? Viene alguien por esa puerta pidiendo dinero. Mire, allá está la oficina del pastor. Viene alguien llorando, allá está la oficina del pastor. Viene alguien feo, vaya que el pastor lo haga bonito. Es decir, hay 7, 8 pastores, hay supervisores. ¿Por qué no le dice, disculpe, en qué podemos servirle? ¿Qué podemos hacer por usted? Necesita oración, necesita que los demonios se le vayan. ¿Por qué no actúa en el poder del Espíritu Santo? ¿Por qué tiene que estármelos mandando a mí a todos? Aleluya, aleluya. No pueden pagar la renta, váyase con el pastor. Se le murió alguien y hay que enterrarlo con el pastor. Y el pobre pastor ni cuerpo tiene ya. ¿Lo están entendiendo? ¿Lo están entendiendo hoy? Aleluya. Que mire, que fíjese que el niño me está sacando malas notas en la escuela. Que mire, que mi hija ya empezó a andar con un novio y apenas tiene 15 años. Que mire, que mi hija se está divorciando porque tienen problemas familiares. Que mire, mi esposo no quiere trabajar. Así casos como ese. Ahí se la pasa el muy arruinado, patas arriba, panza arriba todos los días en el sofá de la casa. De veras. De veras. Así son las cosas que me vienen. Así son las cosas. Y otros rollos que son más grandes que no los puedo decir aquí. Aleluya. Porque vienen otros rollos que son más fuertes, como aquel que vino que me dice, pastor, yo antes fui, pero de repente veo algunos que todavía me llaman la atención. ¿Entendió? Rollos fuertes. Y claro, y para eso no lo puso Dios, claro que sí. Pero qué lindo sería si compartiéramos la carga entre varios. Así que ahora ya estos 70 ancianos, ya en vez de resolver un solo caso, iban a resolver 72. Si se resolvían ¿qué? 100 casos en el día, ahora iban a hacer ¿qué? Multiplícalo por 70. Dios mío, iba a ser una bendición. Colaboradores. Y dice, el versículo 25 dice, entonces Jehová descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en él, es decir, en Moisés, y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Dios mío, aleluya. Jehová descendió en la nube. Ya hemos dicho que los judíos no dicen que era una nube, sino que era una nave súper grandísima, llamémosle extraterrestre, pero una nube para ellos, para los judíos es prácticamente la ciudad donde Dios se mueve. Para ellos. Aleluya. Bueno, ellos fueron llenos del Espíritu de Dios. Pero la historia que sigue es todavía más importante, de la cual hablaré en el siguiente mensaje. Cuando el versículo 26 al 29 dice, y habían quedado en el campamento 2 varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo y profetizaron en el campamento. Aleluya. Y oiga aquí, porque esto es interesante, cuando dice que y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento.
Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío, Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió: ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Entonces, ¿qué tuvo que aprender Moisés? Y de paso Josué en este evento del cual estamos hablando, que la pluralidad en el liderazgo es necesaria. La pluralidad en el liderazgo es necesaria. Liderazgo en la obra del Señor. No conviene el liderazgo solitario. No conviene. ¿Saben ustedes que un pastor que trabaja solo, a lo máximo que puede llegar a pastorear él solo, son de 60 a 80 personas? Esa era la razón por la cual en nuestros países las iglesias no pasaban de 60 a 80 miembros, porque se ha estudiado que es a lo máximo que un hombre con un carisma, sin tener colaboradores, es lo máximo que puede pastorear, 60, 80 personas. De hecho, en el aspecto pedagógico se dice que un maestro nunca debe pasar de 70 alumnos en un salón. Y aquí en Estados Unidos es peor. Aquí le dan una cantidad bien mínima de alumnos a cada maestro. El día de hoy me llamó un coordinador de un evento de Houston, Texas, y me dijo: pastor, le estoy llamando porque vamos a tener un evento de crecimiento y plantación de iglesias. Acá me dice, y estamos invitando a todos los pastores para que vengan a alimentarse de las conferencias que se van a dar de crecimiento y plantación de iglesias. Va a parecer un poco cruel lo que yo le pregunté. Le dije: supongo que los que van a dar este seminario son personas que pueden mostrar que Dios los ha bendecido con un tremendo ministerio de cientos y miles de almas. No me contestó. Le dije: ahí donde se va a dar el evento, ¿cuántos miembros se reúnen en esa iglesia? Bueno, me dijo, el pastor anfitrión es fulano de tal vez usted lo ha oído, tiene 60 miembros. 60 miembros, le dije. Pero no, me dijo, pero él no va a dar, él no va a dar la conferencia. ¿Quién la va a dar? Me dijo, es fulano de tal, no voy a decir su nombre. Me dijo que tiene 20 años dando esta conferencia todos los años de crecimiento y plantación de iglesia. 20 años. Y le dije, supongo que ese pastor, si tiene una iglesia más o menos con un buen número de miembros. ¿Cuántos miembros tiene? 40. Le dije, le agradezco la invitación, pero no voy a perder mi tiempo para oír un hombre que tiene 20 años hablando de crecimiento y plantación de iglesia y tiene 40 miembros. ¿Me están oyendo? Es decir, le dije, eso no encaja. ¿Cómo yo voy a hablar a estas alturas con esta pequeña congregación que Dios ha puesto bajo mi liderazgo? Yo no pudiera hablar de crecimiento. Creo que uno de los hombres que está capacitado para hablar de crecimiento se llama Sergio Solórzano, que llegó a tener 120,000 miembros en El Salvador. Ese hombre sí está capacitado para hablar de crecimiento. Pero un pastorcito que no ha pasado de 1,500 miembros, ¿cómo puede hablar de crecimiento? ¿Me están oyendo? Y este pastor tiene 40 miembros y está cobrando $200 por un seminario para hablar de crecimiento. Hablar de teoría, es decir, uno puede hablar teoría y la teoría es fácil hablarla, la práctica es diferente. Y aquí está el punto. ¿Por qué no crecen estos pastores? Porque no delegan autoridad, no levantan líderes. Tienen miedo de levantar líderes. Y cuando usted está seguro que Dios lo ha llamado, cuando usted está seguro que Dios lo ha comisionado, usted no tiene temor de quien se levante. Es más, podemos decir así como Juan el Bautista: es necesario que yo mengüe y que otros crezcan. De hecho, en esta iglesia yo le doy gracias a Dios por todos aquellos que Dios
ha levantado y seguirá levantando para honra y gloria de su nombre. Aleluya. Bueno, simplemente Moisés estaba agotado. Se ve visiblemente que la tarea era demasiado pesada sobre él, que había sido saturado en su labor, porque no habían otros que querían llevar la carga con él y ya no aguantaba más. Y ahora el Señor le está proporcionando, le está levantando 70 ancianos que colaboren en esta ardua tarea. Pero Josué aprendió esta lección, porque a mí lo que me interesa fue que Josué la aprendió. Porque cuando leemos en Josué 24:31, que es cuando ya él está terminando su liderazgo, Josué 24:31, dice: y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Ahora, quiero preguntarles, esos ancianos que nos habla aquí el capítulo 24 de Josué, eran los que, sobre los cuales vino el espíritu de Moisés, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Significa que no han leído la Biblia, porque la Biblia dice que todos murieron, y que los únicos dos que entraron de esa generación fueron nada más Josué y Caleb. O sea, aquellos ancianos también murieron. Moisés murió, Aarón murió, Hur murió. Solo Josué y Caleb pasan. ¿Qué me indica a mí? ¿Qué me enseña? Que Josué había preparado, al igual que Moisés, a otros ancianos. Aleluya. Vaya, usted es pintor. ¿Por qué se reserva todos los secretos que sabe de pintura? ¿Por qué no se los transmite a lo que está preparando? Mira, esto se hace así, de esta manera. Si vas a coquear, tienes que hacerlo de esta manera. Al mecánico se le enseña. A todo el que usted está entrenando, no reserve secretos de trabajo, compártalos. Es lo que yo le digo al que nos ve la radio y la televisión, porque no quiere compartir nada. Cuando está trabajando en la computadora, abre como 20 ventanas y cierra, porque, y nosotros estamos con mi hermano ahí tratando de ver lo que está haciendo, a ver dónde se mete, para luego nosotros arreglar los problemas. No nos deja. Cuando la radio se cae, le digo, la radio está caída, llega y pum. Y antes de que tendríamos que tener una mente fotográfica para ver qué abre, qué cierra, dónde se va, dónde no se va. Vaya a ver si ya está al aire. Lo agarraste, me dijo que él no lo agarré. Y yo le pregunto a él, ¿qué va a pasar? What will happen cuando tú mueras? Cuando tú ya no estés aquí. ¿Qué va a pasar con la radio? ¿Qué va a pasar con la televisión? Y que no solamente ve la televisión y la radio nosotros, ve radio de una gran cantidad de personas y televisión, pero nadie sabe lo que hace, no quiere compartir. Y esto que yo le digo, mire, aunque yo llegue a saber lo que usted hace, usted siempre va a hacer lo que hace. Yo no voy a ser traidor de que porque ya sé lo que usted hace, ya la próxima vez no lo voy a llamar. No, usted siempre se va a encargar. Eso se llama lealtad. De igual manera le digo, si alguien le enseña X trabajo, sea fiel. Aleluya. Y no como algunos que apenas medio aprenden, ya salen volando a poner su propia compañía. Eso se llama deslealtad. Y cuando salga, si es que va a salir a poner su propia compañía, salga con la bendición de ese hombre que le enseñó. Dígale, maestro, bendígame. Y si usted me dice que puedo ya volar solo, me voy a volar solo. Pero quiero que cuente conmigo. Quiero que quiere la puerta abierta. Que si de repente hay algo que yo no sé, usted todavía me puede seguir enseñando. Y si en algún momento usted me necesita, aquí estoy. Es decir, nunca quiebre puentes. Construya puentes por donde va a pasar. No sea guerrillero, no sea FMLN, que andaba botando puentes.
Y después no hallaban cómo pasar por el puente porque lo habían botado. Porque esos inútiles es lo único que andaban haciendo en El Salvador, botando puentes. Perdone si hay alguno aquí que le dije inútil. No retracto lo que dije. Aleluya. Entonces, al final de la vida de Josué, él había hecho lo mismo que Moisés hizo. Y yo debería hacer lo mismo. Y el que venga después de mí debería hacer lo mismo. Preparar. Porque si Cristo no viene en lo que falta de este siglo, la obra del Señor debería continuar. Aleluya. Aleluya. Yo no pierdo las esperanzas todavía que uno de mi descendencia se tiene que levantar predicando la palabra del Señor. No pierdo las esperanzas. No sé quién va a ser, pero alguien se va a levantar. El hermano que vino el domingo, que fue presbítero nuestro, y venía con la gran noticia: yo ya me retiré, pero mi hijo ha quedado al frente de la obra y quiero compartir. La obra ha crecido más hoy que mi hijo la tomó. Claro, estamos hablando de una obra pequeña de 80 personas, 100 miembros, pero la obra, me dice, ahora sí ha levantado un poco más. Porque ya mi hijo viene no con la música de llegáronse los tiempos, cumpliéronse los días. No, ahora vienen a que huele un guerrero. Entonces vienen allí a cantar de esa manera, me dice. Entonces, es decir, la cosa cambia, la cosa cambia. Aleluya, aleluya. Bueno, es decir, me dice, ha agarrado otro nivel, otro ritmo la iglesia, otro nivel. Y eso es bueno, eso es bueno. Continuemos, por favor. Dios utiliza individuos para levantar obras, para llevar su palabra, algunas veces hasta rincones distantes. Pero el principio es este: no podemos hacer la obra solos. Necesitamos tener gente a la par de nosotros para poder hacer la obra de Dios. Alaban a Dios en esta noche. Así también pasó en el Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan ustedes cuando el apóstol Pablo, debido a los mensajes que predicaba, a cada ciudad que llegaba, se levantaba una pequeña obra? Pero Pablo no se quedaba ahí. Llegaba a Listra, pum, levantaba una iglesia. A Perge, levantaba una iglesia. A Iconio, una iglesia. Llegaba a donde sea, una iglesia. Pero luego viene Pablo y le dice a su compañero: vayamos de nuevo a visitar las iglesias que fundamos. Y dice que regresaron a establecer ancianos en cada iglesia. A establecer ancianos a la iglesia. En otras palabras, así como los 70 ancianos, aquellos que se había visto el espíritu en ellos de querer trabajar para la obra, Pablo empezó a ponerlos como líderes. Hechos 14:23 dice: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Tito 1:5 dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Ahora, por un momento yo me pongo a pensar, y aquí termino, que cuando Moisés se vio en esta situación, Moisés se hubiera podido tirar a un rincón a lamentarse: Señor, ya no puedo más. Señor, ya no aguanto más. Señor, hasta aquí llegué. Señor, aquí. No, sino que Moisés se fue con quien uno tiene que irse: con Dios. Buscó a Dios. Y Moisés no preparó a esos líderes: vengan, los voy a preparar para que sean ancianos. ¿Ya estaban qué? Preparados. Simplemente no los buscó, los reconoció. Los reconoció. Los reconoció. Y ahora estos ancianos vinieron a ser de gran bendición. Mire lo que dice Números 11, 16, 17, ahí terminamos.
Números 11, 16, 17, rapidito. Entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Alaben al Señor. Maravilloso. Póngase de pie en esta noche. Aleluya. Gloria a Dios. Así que mi deseo es que el Señor levante más líderes que enseñen la palabra. En vez de que seamos 120, 150 líderes, que seamos 200, que seamos 250 líderes. Y por qué no, en un día que todos los hermanos de la iglesia sean líderes, supervisores, que aspiren a ser pastores, a ser evangelistas, a predicar la palabra, a tener autoridad para orar por los enfermos, en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias en esta noche. Tu palabra es poderosa. Yo espero que hayamos aprendido hoy, Señor, de estas características que Josué está aprendiendo para ser un líder útil. Queremos ser útiles en tu obra, Señor. Queremos ser de bendición para tu obra. Úsame, Padre. Úsanos, oh Dios, para honra, gloria y alabanza de tu santo nombre. Digamos amén en esta noche. Aleluya.